Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del Dr. Patricio Barzallo. Salud en su hogar. Distinguidos amigos, es un gusto, un placer estar con ustedes en este subprograma de Salud en su hogar, tocando múltiples temas de distintas especialidades, a veces de forma directa, en otras ocasiones con distinguidos invitados especialistas que nos estarán y que nos han acompañado durante este subprograma Salud en su hogar. El día de hoy, atendiendo una solicitud de algunas personas, realmente de algunas personas, vamos a tocar un tema realmente que es relacionado con el aborto inducido. Recuerden que ustedes pueden estar en contacto con nosotros a través del teléfono 0998-328-007 o al 2461-287. Escríbanos a la dirección electrónica drbarzallo@gmail.com y también les recordamos que ustedes pueden contactarse con nosotros a través de el correo que está en pantalla y de las redes sociales. Bien, distinguidos amigos, el aborto inducido es un problema, digámoslo, incluso de salud pública, porque puede relacionarse con lo que se ha llamado también el aborto provocado. Recuerden que dentro de lo que es el aborto existe una gran clasificación sobre este tema, pasando en primera instancia por la denominada amenaza de aborto, hasta el aborto inminente, etcétera, y para caer en este tipo de procesos abortivos que son inducidos o provocados. Se considera el aborto inducido o el aborto provocado como un acto no reñido con la legalidad y obviamente esto crea un gravísimo problema porque todos aquellos abortos, por no ser legales en el país, tienen una connotación de clandestinidad. Y esto realmente tiene un inconveniente fundamental, que es la práctica idónea del procedimiento, por un lado. Por otro lado, tiene también el inconveniente de una relación muy importante con patologías provenientes de manipulaciones inadecuadas, procedimientos inadecuados, tanto en la madre como en el feto. Bueno, en el feto o en el embrión es fatal, ¿no? Es la fatalidad. Y obviamente en la madre, hay un gran aumento de mortalidad. La morbilidad relacionada fundamentalmente con procesos infecciosos o con alteraciones en la estructura uterina, por ejemplo, con las perforaciones uterinas. De todos modos, dentro de la gran gama de los abortos puede existir también un aborto natural, sin duda alguna, cuando existen alteraciones en la implantación del producto de la concepción, no evoluciona de manera adecuada y puede eliminarse el embrión. Otras veces, puede existir alteraciones en la formación de la placenta, en lo que es la formación embriológica de lo que se denomina el tropoblasto. Y obviamente, al no existir una adecuada interrelación materno-fetal a través de lo que será la placenta en esta parte inicial del tropoblasto, el embrión no se desarrolla adecuadamente y puede ser una causa de un aborto natural, así llamado un aborto también conocido como un aborto espontáneo. Puede deberse también a variaciones hormonales en la mujer, por ejemplo, las deficiencias de progesterona pueden determinar procesos que vayan hacia el aborto. De allí que siempre es importante que cuando la mujer sospecha de un embarazo, acuda de inmediato a su médico de confianza, a su ginecobstetra de confianza y se someta a los exámenes de rigor, entre ellos
la evaluación de la progesterona, que es muy importante dentro de esto. Acuérdense que la progesterona es la hormona materna que mantiene el embarazo. Cuando hay variaciones en esta hormona, pues puede tener la posibilidad de un aborto, o por lo menos de una amenaza de aborto. Cuando hablamos de una amenaza de aborto, es justamente aquello que no ha llegado a concretarse el mismo, y por lo tanto pues existen síntomas y signos que ponen en alerta a la madre. El más importante es el sangrado genital, asociado a pequeños dolores o moderados dolores localizados en la región pélvica y en las fosas ilíacas, tanto derecha como izquierda, dependiendo realmente de la proyección del dolor. En todo caso, pues dolor en la región pélvica más el sangrado hace que la mujer consulte a su médico con la posibilidad, obviamente, de un aborto. Mientras no se haya producido el aborto y mientras exista vitalidad embrionaria, es decir, mientras sea demostrable la función cardíaca, hay que tratarlo expectativamente como una amenaza simplemente de aborto. Puede esto, si no existe un tratamiento adecuado, si no existe fundamentalmente el reposo, pues puede llevar a un desprendimiento total de la unidad fetoplacentaria y producirse la salida del producto de la concepción en su totalidad, y es lo que se denomina el aborto espontáneo total. Si es que se expulsan parte de los restos o se expulsa solamente el producto de la concepción, el embrión, quedando placenta u otros restos, entonces esto se conoce como un aborto incompleto, es decir, que quedan residuos dentro de la cavidad uterina. Bien, pues existen algunos otros tipos de aborto, como el aborto que es a repetición, ¿no? Es un aborto que prácticamente no voluntario, sin duda, pero que es un aborto que se repite muchas veces, ¿no? Más de 2 o 3 veces está considerado pues este tipo de aborto como una alteración o una patología que amerita una evaluación mucho más exhaustiva tanto de la madre como del padre. Bien, y así sucesivamente existen algunos otros tipos de aborto. Nos referíamos a estos como los abortos habituales, ¿no? Y obviamente pues el aborto, que es un aborto inducido, que es un aborto provocado, pues como les decía, nuestra legislación ecuatoriana pues no aprueba este tipo de abortos, está proscrito y ha constituido, como mencionábamos en el inicio, pues un aborto clandestino con altísimo riesgo de morbimortalidad en la madre. Bien, avanzando entonces, decimos que un aborto es inducido cuando una madre se somete a prácticas abortivas que estimulan la pérdida del feto en cualquiera de los estadios o de los estadios gestacionales, ¿no? Recuerden que cuando hablamos también del aborto, pues hablamos de la expulsión del producto de la concepción antes de las 20 semanas de gestación, entendiéndose por semana de gestación al número de semanas contados a partir de la fecha de su última menstruación. Hay que hacer una diferencia entre lo que son las semanas de gestación y las semanas de fecundación, en donde existe obviamente pues 2 semanas de diferencia, porque generalmente la mujer se embaraza 2 semanas después de que empezó a menstruar. Esto es coincidente con la mitad del ciclo, aproximadamente 3 días antes y 3 días después de la mitad del ciclo, en donde se supone que se produce la salida del ovocito en proceso de reproducción, ¿no? Es un ovocito primario el que sale, conocido comúnmente como óvulo, ¿no? Entonces nos referiremos, para no complicarnos desde el punto de vista médico, pues con terminología que pueda realmente ser analizada por médicos, por estudiantes de medicina, etcétera, pero que no puede ser conceptualizada por ustedes de forma general. Entonces vamos a referirnos simplemente al óvulo cuando esté en la mitad del ciclo o en este periodo en el cual se produce una etapa de fecundación. Cuando se ha fecundado, entonces, después de 2 semanas, a partir de esa que no sabemos exactamente el día, entonces aproximadamente 2 semanas después de la menstruación, entonces se denomina fecundación, edad de fecundación. Para, obviamente,
tener una fecha referencial mucho más exacta, se ha tomado en cuenta la fecha de la última menstruación. Considerando, aclaración también para todas las mujeres, para todos nuestros amigos y amigas, que la fecha de la última menstruación hace referencia a aquella fecha en la cual usted tiene su primer sangrado durante el mes. Incluso cuando existen manchas sanguíneas. Ese primer día de sangrado, ese es el día considerado el primer día de su última menstruación. Por lo tanto, cuando su médico le pregunta cuándo fue la fecha de su última menstruación, pues le está preguntando ese día de su primer sangrado. A partir de eso, entonces, tenemos las fechas de gestación y a partir de la mitad del ciclo, es decir, 2 semanas después, la fecha de fecundación. Siempre hago esta pequeña explicación para que ustedes tengan una claridad de la fecha en las cuales ustedes se embarazaron. Y también, si es que alguna mujer quiere hacer una relación de su probable fecha de fecundación, ¿no? O de su probable fecha fecundable, pues para hacer planificación familiar, por ejemplo, pues ahí ustedes tienen una muy buena referencia. Planteado así, entonces, todo lo que sea antes de las 20 semanas de gestación le consideramos como aborto. Después será un parto pretérmino, un parto prematuro, etc. Bien, entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, pues, cuando se producen estos tipos de abortos, se pueden realizar succiones en el primer trimestre, ¿no? Y es lo que se considera el aborto por succión. Existen posibilidades de absorber prácticamente el producto de la concepción, tanto los restos fetales como los restos placentarios. Es decir, se puede succionar con unos aparatos especiales, unos aparatos que se hacen al vacío, etcétera, pues que se pueden utilizar tranquilamente para esta succión. Esto simplemente como fines informativos, para que ustedes sepan que existe esta posibilidad. Repetimos que el aborto en el país está contraindicado desde el punto de vista legal. Bien, con más sobre este tema vamos a volver luego del siguiente corte, así es que no se vayan, acompáñennos. Salud en su hogar. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! Salud en su hogar. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso en su programa de Salud en su hogar. Hoy con el tema del aborto inducido. En la primera parte hemos hecho una relación con los otros tipos de abortos y hemos concluido pues en que este tipo de aborto no es legal en el país, por un lado, y por otro lado, pues es cuando se utiliza una serie de maniobras, sustancias, etcétera, antes de las 20 semanas de gestación. Bien, otra forma como se pueden realizar es el aborto por dilatación y evacuación. ¿Qué significa esto? ¿No? Que generalmente lo que se hace es ir, ¿no? Igualmente, esto es de forma informativa para que ustedes sepan cómo se hacen estos abortos y para que ustedes identifiquen lo que realmente sucede, ¿no? Entonces, se hace una dilatación del cuello uterino si este no está dilatado y a esto hace referencia con una serie de dilatadores que están siendo utilizados, los dilatadores de Heger, y obviamente pues se va introduciendo paulatinamente del menor al mayor hasta que el cuello uterino queda lo suficientemente abierto para proceder a la extracción del producto de la concepción.
¿no? Entonces se realiza esa dilatación y se realiza la evacuación, ¿no? Realmente es muy traumático este proceso. Algunas personas, como es en el país de forma ilegal, pues se hace a veces con anestesia local o a veces hacen en vivo y en directo, es lo más. Y luego pues se produce la extracción de los restos placentarios, ¿no? Entonces, como ven ustedes, pues es muy traumatizante, imágenes impactantes en las cuales nosotros hemos podido observar cuando han llegado pues a las salas de emergencia de los hospitales, en donde no hay más que hacer que ayudar a la mujer que ha venido en estas circunstancias. De no obtener ayuda a la mujer, pues realmente peligra su vida, porque muchas veces llegan con sangrados muy profusos, con tendencia al shock hipovolémico, obviamente, y es absolutamente necesario intervenir. De allí que existe una gran discusión hoy en día dentro de las sociedades internacionales, en Latinoamérica también, por cierto, sobre si es que eso no es conveniente, la legalización del aborto, ¿no? Esto no vamos a entrar a analizar, ni vamos a emitir elementos de juicio al respecto, simplemente pues lo dejamos así planteado para que usted saque sus propias conclusiones en este sentido, ¿no? Hay personas que defienden mucho la legalidad del aborto, hay otras personas que están en contra total del aborto, están a favor de la educación en valores, de la educación sexual, etc. Y obviamente nuestra obligación como comunicadores de salud en definitiva y como médicos es plantear a ustedes estas posibilidades en el debate, obviamente, y sin duda alguna presentar a ustedes estas posibilidades que se utilizan en el medio, lamentablemente con alto factor de riesgo de morbo y mortalidad, para que ustedes vean la consecuencia que puede tener pues la inducción de este aborto realmente que no solamente causa estragos a nivel orgánico, a nivel físico en la mujer, sino con profundos problemas de índole psicológicos que si no se logran superar, pues a veces quedan tanto en el médico como en la mujer sometida a este procedimiento, huellas indelebles para toda la vida, ¿no? También se pueden, hay otras formas, ¿no? Como el aborto por inyección salina. Son sustancias en base de cloruro de sodio que se pueden introducir pues, a nivel del saco amniótico, en las membranas amnióticas, ¿no? Como ven ustedes acá, ¿no? Se pueden introducir aquí, produciéndose ruptura del saco amniótico y obviamente un cambio en el método. Realmente es una ruptura prematura de las membranas y esto va a inducir realmente pues al aborto. Es otra forma de producir un aborto, ¿no? en la mujer. Todos estos, siempre insistimos, tienen una gran cantidad de riesgo y nosotros estamos presentando esta posibilidad para que ustedes sepan a lo que se pueden atener, ¿no? También puede producirse la necesidad de un aborto por histerotomía, es decir, por una cesárea. Realmente es una microcesárea en donde se puede extraer al producto de la concepción, ¿no? Esto cuando ha superado probablemente el primer trimestre, está entre la semana 16, entre la semana 20, etcétera, pues puede también realizarse una microcesárea, con las connotaciones obviamente legales que en el medio se presenta, ¿no? Este tipo de procedimientos realmente, insistimos, no son los más adecuados, no están legalizados aquí en el país, ¿no? Y obviamente representa un alto factor de riesgo para la madre desde el punto de vista de su estado de salud, así como también dentro de su aumento del factor de riesgo para la mortalidad. Hay otras sustancias como las prostaglandinas que se pueden introducir dentro del útero, ¿no? y se pueden administrar para que se produzca lo que se denomina el aborto químico, ¿no? Todos estos procedimientos pues, han sido analizados muy exhaustivamente dentro de los procesos de estudio de medicina, etcétera, ¿no? Como para poder conversar sobre el tema.
Mi posición personal sobre este punto es de que realmente lo más importante es que esté la mujer consciente de la problemática que representa un aborto inducido, de los factores de riesgo que tienen, porque muchas veces si los médicos nos abstenemos de hacer este tipo de procedimientos aquí en el país, pues se van a otro país y terminan realmente haciéndose un aborto inducido. Sin embargo, pues es importante de que el núcleo familiar de alguna manera siempre converse sobre estos temas, pongan sobre el tapete de la discusión de este tema del embarazo no deseado, del embarazo en adolescente, de los factores de riesgo que pueden tener, que puedan conversar en familia, y si es que hacen falta conocimientos, pues existen escuelas en donde se pueden ustedes, especialmente en la escuela de padres, nos han invitado muchas veces a dar algunas charlas para que ustedes tengan como padres un conocimiento específico de todos estos procesos y puedan guiar a sus hijos. Y luego también pues con sus hijos poder tener charlas sobre los valores, sobre las consecuencias del embarazo no deseado fundamentalmente, y obviamente pues de las consecuencias en caso de que decidieran pues tener un aborto en estas circunstancias. Es importante, incluso con el respeto máximo a los derechos sexuales de la mujer, del hombre, de los adolescentes, etcétera, pues que sepan y que tengan un conocimiento cabal y completo de todo lo que significa la salud sexual, de todo lo que significa la sexualidad en definitiva, para evitar que llegar a estos extremos en donde pues puede existir, como ven ustedes, múltiples alteraciones en la salud. En el programa de salud sexual estaremos tocando algunos temas muy interesantes relacionados con estos aspectos de el embarazo en los adolescentes, etcétera, ¿no? Y obviamente las alternativas que pueden tener, como por ejemplo el uso adecuado del preservativo, en caso de que en pareja y de una forma madura y consciente decidan tener actividad sexual, cómo cuidarse, cómo hacer planificación familiar para evitar los embarazos no deseados, que lamentablemente en el país tienen un altísimo porcentaje. Bien, vamos en esta última parte del programa pues a contestar algunas inquietudes que nos han llegado a través del WhatsApp, ¿no? En el teléfono celular que está a su disposición, que es el 0998-328-007. Así es que pueden enviar sus mensajes de texto, también de SMS, obvio, ¿no? Y estaremos contestando también. 0998-328-007. Bien, vamos a ver. Dice, ¿desde qué edad se puede hacer un curetaje? Bueno, esto es variable, ¿no? Siempre lo más importante es la evaluación médica para la recomendación sobre el curetaje. Lo que yo voy a opinar básicamente ante su pregunta es de que si es que se ha producido un aborto espontáneo, si es que el aborto no ha sido total, si es que han quedado restos embrionarios o restos placentarios, ¿no? Pues lo importante es hacer un curetaje complementario, que se llama, ¿no? Ya sea por succión o ya sea por legrado, en definitiva ser un raspado, a cualquier edad gestacional, siempre y cuando pues las condiciones así lo permitan y lo ameriten. Lo que usted tiene que ir es, si es que ha tenido un aborto, a la consulta médica para una evaluación. El diagnóstico específico es clínico por un lado y ecosonográfico por el otro. Fundamentalmente es ecosonográfico con el objetivo de determinar la presencia o ausencia de restos corioplacentarios. Entonces, en cualquier edad gestacional, ¿no? En la cual se haya producido el aborto. Para eso existen, obviamente, procedimientos médicos que se aplican dentro de la especialidad ginecobstétrica para la evacuación de restos corioplacentarios en caso de que hayan quedado. Por lo tanto, no hay una
una edad específica como para que le pueda responder puntualmente. Tal vez su inquietud era en el sentido de que ¿cuándo puede hacerse un aborto inducido? ¿A qué edad gestacional? Pues eso no vamos a dejarlo ahí con esa incógnita dentro de lo que es, por obvias razones éticas y morales, por lo que constituye obviamente pues el aborto inducido. Bien, distinguidos amigos, lamentablemente pues se nos acabó el tiempo. Es un tema realmente interesante, fascinante, que tiene muchas connotaciones. La invitación para que nos acompañen, en otro momento estaremos invitando a personas que puedan opinar sobre este tema del aborto inducido desde el ámbito religioso, desde el ámbito también de incluso político. Estamos diseñando algunos programas como para tener una conversación desde este punto de vista y obviamente pues también con la contraparte psicológica. Un abrazo, un agradecimiento especial a ustedes y la invitación para que nos acompañen todos los días miércoles a las 12 del día y los días domingos a la 1:30 de la tarde. Un abrazo nuevamente y un agradecimiento especial por permitirnos entrar en sus hogares a través de este canal 29 Telesucesos. Hasta el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del Dr. Patricio Barzallo. Salud en su hogar.